El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El Huerto Sostenible, Manual Práctico de Agroecología, es un texto que estimula a la alimentación sana y cómo nosotros podemos ser productores de nuestros alimentos. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar con nosotros sobre el libro El Huerto Sostenible, Manual Práctico de Agroecología, se encuentra con nosotros su autor, el doctor Daniel Pesante, catedrático recién jubilado del Departamento de Industria Pecuaria de la Facultad de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Saludos, muy agradecido de estar aquí con tu audiencia. Gracias. Anteriormente estuvimos hablando de las abejas y hoy vamos a hablar sobre este texto. ¿Cómo surge, profesor? Pues la realidad es que la idea detrás de generar el libro surge a raíz de las múltiples preguntas que las personas te vienen haciendo en los diferentes talleres que uno se involucra, ¿verdad? Tanto hablando y trabajando con las abejas como las cosas que giran alrededor de lo que es el cultivo de las abejas, incluyendo pues los huertos. Y la cantidad de preguntas dejó ver claramente la necesidad de información práctica, sobre todo, para cómo desarrollar, cómo mantener un huerto en una forma que sea en armonía con los intereses de que se permanezca lo sano con el medio ambiente. ¿Cuáles son esas dudas? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que le hacían a usted en el transcurso de estos años? Lo inicial es cómo establecerlo, o sea, de qué conlleva establecer un huerto en una forma que vaya en armonía con la naturaleza, y luego obviamente cómo mantenerlo, y entonces cómo diseñar los intereses de la persona para que sean acometidos a través de ese huerto, en términos de pues qué es lo que yo intereso consumir, qué me conviene consumir, de qué debo consumir más, qué debo consumir menos, cómo se da, cómo establecer un plan de siembra para mantener continuidad en lo que estamos cosechando. Inclusive se llegó a desarrollar un sistemita y unos talleres de cómo preservar aquello que se cosecha del huerto de forma tal de que perdure a través del tiempo para consumo de la casa. Profesor, a través de los años, y veo que las personas, usted me dice que las personas le hacen estas preguntas, ¿ha resurgido el interés sobre la siembra, sobre hacer el huerto casero? ¿Qué usted percibe con relación a esas conversaciones que ha tenido, tanto con sus estudiantes como personas que le consultan? Definitivamente que hay un resurgir de esa inquietud. Y obviamente detrás de eso, cómo plasmarla y llevarla a la práctica. Pero son de múltiples vertientes, no es solamente el interés en cultivar algo, es el interés en dejar de ser meros consumidores y convertirnos en productores, aunque sea en una escala, ¿verdad?, pequeña, y que después lo vayamos evolucionando en base al interés que tengamos y a la disponibilidad de tiempo que haya. Pero también hay otras preocupaciones sobre la calidad de la alimentación, qué está pasando con los productos que ingerimos, de dónde viene, qué plaguicidas tiene, qué otros productos tienen añadidos que no necesariamente son del interés mío yo consumirlos, porque existen dudas razonables sobre su calidad o sobre su salud, esos contenidos que tenga.
También está la problemática o la posible problemática de qué pasa en la eventualidad de que surja alguna interrupción en los abastos alimentarios, de cómo llegan hasta nosotros siendo islas, y lo que eso representaría si nosotros tenemos un huerto, cómo podemos atemperar o disminuir el riesgo, ¿verdad?, de un evento de esa magnitud. Profesor, usted le pone como título al texto Huerto Sostenible, Manual Práctico de Agroecología. ¿Por qué huerto sostenible y cuál es el concepto de agricultura sostenible? La sostenibilidad en realidad busca que haya un balance entre lo ecológico, lo económico y lo social, y que eso perdure a través del tiempo. Y encima de eso, o junto con eso, que el consumo, la producción y el consumo sea local, lo más local posible, para disminuir los costos de acarreo, no solamente para la persona que compra, sino por el uso de combustibles y lo que eso representa para el medio ambiente. Pero ese balance entre lo ecológico, ¿sabe?, que lo que se siembre se haga en armonía con la ecología, con la naturaleza, que sea económicamente viable, obviamente, porque tiene que generar unos ingresos que sean saludables y suficientes para esa persona, ese grupo, esa comunidad, y que sea socialmente justo en términos de que no se discrimine o se perjudique a las personas que trabajan en esa área. ¿Y se quiere evitar saturar el terreno de químicos? Bueno, dentro del componente de lo que es salud para el medio ambiente y obviamente para la persona también, está el no utilizar ningún producto que pueda ser ajeno a ese sistema y que por lo tanto se pueda considerar como contaminante. Y dentro de ellos están muchos de los fertilizantes inorgánicos que sabemos que contaminan las aguas, que pueden ir por escorrentía a las quebradas y a los ríos, o que se pueden lixiviar o pasar a través del suelo a los acuíferos locales, lo cual ocurre. Todas esas situaciones se pueden evitar utilizando o no utilizando estos productos inorgánicos y utilizando compostas y productos orgánicos que son más a tono con lo que ocurre en el medio ambiente, con la dinámica que hay entre los movimientos de nutrientes en el suelo. Y en el libro usted nos explica cómo se hace la composta. Sí, bueno, la composta es el elemento a través del cual nosotros manejamos la salud del suelo, entendiendo de que si nosotros mantenemos e invertimos energía en mantener ese suelo saludable, la planta que crezca en ese suelo saludable va a ser saludable a su vez, y entonces nosotros disminuimos marcadamente la necesidad de tener que entonces atender a la planta enferma o deficiente. Así que la energía no va a la planta como tal, va al suelo. Y entonces la planta crece saludablemente en el suelo y nosotros invertimos menos energía en el cuidado de la planta a través de insecticidas, a través de fungicidas, nematicidas y otras cosas así. Y eso también, el desarrollo de la composta se utiliza con los mismos materiales que hay en la finca. Se puede utilizar, si la finca es de un tamaño adecuado, suficiente, ¿verdad? Pues se pueden procurar los materiales orgánicos que se van adquiriendo del desmonte, de la poda, del cortar de hierba, de animales que se tengan en la finca y cosas así. Pero si usted lo que tiene es un patio que lo que puede hacer es un huerto pequeño, pues puede ese material orgánico usted lo puede importar trayendo bolsas de hojas y de grama de otras áreas y preparando su propia composta y entonces incorporando esa composta al suelo. La idea es mantener una capita de 1 o 2 pulgadas de composta sobre el suelo e incorporarla unas 3 veces al año. Y las personas que estén explorando hacer su huerto, ya sea que tienen poco espacio o más espacio, ¿se les recomienda que también sean productores de la composta o qué opciones tienen? El interés en que la persona se apropie del concepto es que desarrolle esa compenetración con el proceso completo, de forma tal de que entienda el costo, pero que también vea los beneficios, ¿verdad?, de utilizar esa composta en el suelo. Y ciertamente es impresionante
al prescindir de estos productos inorgánicos que típicamente son tóxicos y dañinos al medio ambiente en la forma en que se usan, ver el resultado de utilizar una composta hecha por uno mismo, que se preocupó pues, por recoger ese material, por aprender a mezclarlo en las cantidades adecuadas para que haya la suficiente cantidad de material para que la población de microorganismos que crezca sea lo más saludable posible en términos de eficiencia, ¿verdad? Para convertir ese material en composta. La humedad que tiene que tener ese material para que esa digestión microbiana se lleve a cabo en una forma adecuada. Todas esas son combinaciones que como parte del proceso uno va desarrollando el conocimiento de cómo hacerlo en una forma adecuada. Profesor, ¿cuánto tiempo le tomó hacer esas investigaciones para llegar hasta el texto? El libro empieza en realidad, el primordio del libro empieza en realidad hace unos 10 o 12 años. Y hace 4 años que entonces cogió como que una prioridad mayor como resultado de las inquietudes que me manifestaban las personas, ¿verdad? En los diferentes talleres. ¿Y cómo usted estructura el libro? ¿En qué partes lo divide? Tiene 3 partes básicas. La primera parte, o el prólogo, es un poco atípico en el sentido de que se utiliza el prólogo para desarrollar conciencia de lo que es el concepto de sostenibilidad, de lo que es la conexión del ser humano con la madre naturaleza, con la tierra, el efecto antídoto que tiene el trabajar la tierra sobre muchas de las disfunciones que tenemos en términos de comportamiento y de energía que tiene el ser humano en este momento, lo que representan los peligros y de dónde vienen, o por lo menos aportar información para tratar de abonar a entender de dónde es que vienen esos conflictos y esas preocupaciones y de cómo atender eso en una forma efectiva, ¿verdad? Entonces se pasa a la segunda parte del libro que explica cómo hacerlo, ¿sabe? Cómo invertir esa energía en mantener ese suelo lo más adecuado y lo más saludable posible para que sea la planta que crezca allá, crezca saludable. Y la razón es lógica. Si la planta puede adquirir del suelo los nutrimentos que son necesarios para que ella crezca saludable, y a la vez en ese suelo hay los materiales y los organismos que permiten que esa planta crezca saludable, por competir con los organismos que no son saludables y excluirlos, que básicamente es lo que pasa cuando tenemos mucho material orgánico en el suelo. Esos organismos saludables limitan, eliminan o evitan que crezcan los patogénicos. Profesor, nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, quizás usted nos pueda dar unos consejos de cómo hacerlo, algunos de los que están contenidos en el libro, y hablamos un poquito más sobre también la tercera parte del libro y más de lo que es la agricultura sostenible. Así que no se retiren, en breve regresamos. Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con el doctor Daniel Pesante, autor del libro El Huerto Sostenible, Manual Práctico de Agroecología. Un texto muy interesante, y él, antes de irnos a la pausa, nos explicaba un poquito más sobre el concepto de la agricultura sostenible, que lo motivó a escribir este libro. Preguntas frecuentes de las personas que se le acercaban con diferentes inquietudes de cómo hacer ese huerto. En el prólogo él nos mencionó que nos da una exhortación a ponernos en comunión con la tierra, y antes de irnos a la pausa estábamos hablando de la segunda parte, que ahí es que nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo, profesor? Denos algunos consejos para aquellos amigos que nos estén hoy sintonizando y quieran arrancar con ese huerto. Bueno, pues la parte elemental es la salud del suelo. Y hablábamos del componente de la composta y de lo importante que es mantener una cantidad de composta adecuada. ¿Y qué es una cantidad de composta adecuada en el suelo? Pues lo suficiente para mantener de un 3 a un 5% de materia orgánica en esas primeras 12 pulgadas de suelo. ¿Y cómo nosotros podemos establecer eso sin estar enviando a medir ese suelo todo el tiempo, lo cual tiene un costo? Pues básicamente estamos hablando que en un predio de 100 pies cuadrados, digamos 4 pies
de ancho por 25 de largo, se van alrededor de 250 libras o 10 pailas de composta 3 veces al año. Eso es lo que conlleva mantener ese 3 a ese 5% de composta en esas 12 pulgadas de crecimiento, ¿verdad? De las raíces. Y claro, junto con esa composta, pues hay que preparar la textura física del suelo. Sobre todo si es un suelo que nunca ha sido trabajado, va a ser un suelo compacto. Esas partículas de suelo en esta área de Mayagüez y en la mayor parte de todo Puerto Rico tenemos muchas arcillas, las cuales son bastante densas. Y si repicamos ese suelo, ya sea con una picota, preferiblemente con una azada, pero también se puede hacer con un arador mecánico, con un tiller, con un rotatorio. Se rompe la estructura física y a la vez que se rompe la estructura física y que se le añade esa materia orgánica, la materia orgánica entonces se mezcla entre medio de esas partículas de suelo y permite que se mantenga suelta por más tiempo. Claro, al tener una estructura de suelo más aereada, ¿verdad?, más suelta, eso permite que la propia raíz de la planta crezca tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, se extienda más y alcance más nutrientes que necesitaría, lo cual no pasa si ese suelo está bien compacto. Así que el añadir esa materia orgánica y trabajar ese suelo de forma tal de que esté suelto, ayuda o es favorable para el crecimiento de la planta. O sea que el primer paso es la preparación del suelo. Correcto. Y en el manual nos explica todos los detalles de cómo hacerlo, incluso cómo hacer la composta. El detalle de cómo hacer la composta. ¿Nos puede adelantar unos pasitos por si acaso alguien ya La idea de la composta es recoger, arrumar la mayor cantidad de material orgánico diferente posible, porque pues mientras más fuentes aporten a generar esa composta, más nos aseguramos que haya un balance de los nutrientes que la planta típica va a necesitar para su crecimiento. Así de que hojas de diferentes árboles o de diferentes plantas mezcladas con diferentes hierbas verdes, ¿verdad?, incluyendo grama, se mezclan en una razón de 3 bolsas o 3 volúmenes de materia seca, de hojas secas, a una bolsa de materia verde, de hojas verdes, se mezcla, se le humedece, sin que corra agua, se le humedece y se arruma en un sitio donde tenga un espacio que sea mayor de los 3 pies por los 3 pies, hasta una altura máxima de unos 6 pies, como mucho. Eso preferiblemente. ¿Se hace en cemento esa área? ¿O? Hay muchísimas opciones, va a depender muchísimo de presupuesto. Por ejemplo, yo utilizo bloques de cemento sin cementar y los pongo para que hayan espacios de 5 por 5 por 5 y eso lo lleno. Hay gente que hace eso mismo o ese espacio equivalente, ¿no?, en alambre. Hay gente que lo hace con paletas de estas de carga. Otros preparan unos espacios afines para hacer eso. Otros sencillamente arruman material orgánico porque es mucho y hacen líneas. O sea, puede ser de unos 4, 5, 6 pies de ancho, de 6 pies de ancho y 6 pies de alto. Y entonces del largo necesario. Porque si lo hacemos más alto de eso o más ancho de eso, el material del centro se compacta demasiado y no hay el ambiente adecuado, ¿verdad?, para la proliferación de estos microorganismos que van a transformar esa materia orgánica en la composta. La materia orgánica cruda en composta, porque la composta es una materia orgánica ya procesada por microorganismos. Profesor, ¿qué tal si la persona no tiene tanto terreno para hacer todos esos pasos? No hay ningún problema. ¿Qué recomendaciones se les daría? No hay ningún problema porque esto se puede llevar a nivel de tiesto o se puede llevar a nivel de finca. La cuestión es cómo tú vas a manejar cómo tú haces llegar esa materia orgánica a esos tiestos o a ese suelo. ¿Y la tercera parte del libro, en qué se consta? La tercera parte del libro habla específicamente de cosechas que puede que sean de interés de la persona, con la diferencia de que en el caso del texto se habla específicamente de qué variedades
en base a experiencia de lo que uno oye y de lo que uno siembra, son las más adecuadas para sembrar en este clima de Puerto Rico. Las distancias de siembra, cómo se germina esa semilla para que llegue a un tamaño de plántula adecuado para transferirla o trasplantarla al predio o al huerto de siembra. ¿Cuáles son las características atractivas de esa cosecha? ¿Cuáles son algunas características del manejo de esa cosecha? Si es susceptible a alguna plaga y a alguna enfermedad, cómo atenderlo de forma tal de que no se convierta en un problema. Y la época o la forma de cosecharla. Denos algunos ejemplos de ese tipo de cosecha que nos recomienda allí en el libro. Pues, por ejemplo, el brócoli, se siembra la semilla, es una semilla pequeñita, negra, y característica de todas las brásicas, más o menos del tamaño de la cabecita de un alfiler, se agarra y se siembra en composta cernida, prehumedecida, a una media pulgada de profundidad. Se cubre con la misma composta, se remoja otra vez y se deja creciendo aproximadamente unas 6 semanas. ¿Okay? ¿Qué pasa? En esas 6 semanas que esa semilla o esa semilla germina y esa plántula crece, me da espacio a mí para yo ir al terreno donde va a estar eventualmente sembrada y trabajarlo. Y entonces vengo y lo aro. Y en esa primera arada yo elimino los hierbajos que han crecido en épocas anteriores. Lo dejo 2 semanas y vuelvo y hago el mismo procedimiento y elimino los hierbajos que me han germinado en esas 2 semanas. Vuelvo una tercera semana, vuelvo y lo hago otra vez, he eliminado aún más todavía hierbajos y gramas y cosas así que vayan germinando en ese suelo, lo cual me disminuye entonces marcadamente la cantidad de trabajo que yo tengo que hacer posteriormente para mantener deshierbado ese predio. Así que ya han pasado 6 semanas, ya la plántula está de un tamaño que no es muy susceptible a daño por viento, por mucha agua o por animales, la paso al predio de siembra, ya habiendo 3 arados ocurrido entre medio, y me preocupo porque tenga, ¿verdad?, en esta época de seca, que es la época donde mejor se dan los vegetales, que tenga agua adecuada, una cantidad de agua de lluvia preferiblemente, un día sí, un día no, durante la época de crecimiento y cosecha. Y con eso, más o menos, tenemos un cuadro ya de crecimiento efectivo. Ya para la 5ª o 6ª semana de estar creciendo la plántula en el predio, empiezan a brotar los diferentes cabecitas de brócoli, y cuando la cabeza ya esté abierta lo suficiente, pues se corta, sesgada a 45 grados debajo de la moña, y entonces se deja la planta, no se corta la planta, porque de las ramas laterales van a salir moñitas adicionales de brócoli, más pequeñas que la inicial, ¿verdad?, pero igual de suculentas y de atractivas. Profesor, así como ese ejemplo, hay otros muchos en sí, el libro, y me llama la atención que haya escogido compartir con nosotros el ejemplo de brócoli. No creo que es muy frecuente que se siembre en Puerto Rico, ¿o sí? Bueno, pues esa es una de las primeras preguntas. Me dice, Dios, ¿y el brócoli se da en Puerto Rico? Bueno, pues sí, la col de Bruselas, el brócoli, todas esas plantas que supuestamente la gente piensa que no se dan aquí, se dan en una forma aquí excelente. Las cebollas, las zanahorias, la col de Bruselas, el brócoli, y así otras, obviamente los ajíes, los rábanos, el bok choy, las lechugas obviamente, y de las rastreras pues las calabazas, los melones, los pepinillos, todas esas cosas, obviamente los tomates, todas esas cosas se dan aquí en Puerto Rico. Es cuestión de irle buscando el golpe de cuándo sembrarlas, a qué distancia sembrarlas, y todo eso está resumido. Esa información está disponible en el texto del libro. ¿A quién va dirigido el libro, profesor? A cada persona y a toda persona que esté interesada en reconocer la importancia de lo que es volver o estar en compenetración con lo que es la tierra y la naturaleza, y convertirse en un productor de un alimento sano y alegre. Profesor, ya en estos minutos finales del programa, ¿qué usted siente con dejar este legado?
Pues para mí es muy importante en el sentido de que como profesor, una de las cosas con las cuales uno mismo se mide es qué información práctica yo puedo poner ahí afuera que sea útil no solamente a los estudiantes, sino a aquellas otras, a todas las personas que estén interesadas en esa información. ¿Y los interesados en adquirir el libro, qué deben hacer? Se consigue en la mayor parte de las librerías reconocidas en Puerto Rico, está en Costco, está en Freshmart también, además de las librerías. Se puede conseguir en Amazon, está en el formato impreso como en el formato electrónico también. Así que si quieren buscarlo usted en el buscador, escriben Daniel Pesante y allí lo encuentran. Eso es así. Si pones mi nombre en un motor de búsqueda, te va a llevar a la página del colegio donde hay un cubículo dentro de esa página que habla sobre el huerto sostenible, o puedes ir directamente a Amazon y hacer la adquisición del libro a través de Amazon. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. El placer es mío. Amigos, gracias a ustedes por su sintonía y recuerden que historias como estas las pueden acceder en nuestro portal www.uprm.edu. También nos puede buscar en Facebook a través de Recinto Universitario de Mayagüez y en Twitter nos siguen en Prensa Room. Será hasta una próxima ocasión. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.